Bien, empecemos a revisar las características microscópicas del sistema endocrino. Los objetivos temáticos de esta clase son conocer a la hipófisis anterior-posterior y el tracto hipotálamo hipofisario, la glándula suprarrenal en cuanto a su corteza y médula, el sistema neuroendocrino difuso, la tiroides, paratiroides y la glándula pineal. Estos son los objetivos de aprendizaje mismos que pueden encontrar en el documento para el alumno. Bien, las células que producen, o más bien las células secretoras de estos órganos endocrinos o de las glándulas endocrinas, lo que hacen es producir hormonas. Estas hormonas van a ser liberadas hacia la sangre para llegar a diferentes partes del cuerpo, ya sean partes cercanas o partes lejanas, que ya hemos discutido. No hay un conducto como en las glándulas exócrinas, sino que tienen que ser liberadas, como les digo, hacia la sangre. Este tipo de células generalmente son epiteliales en su origen y se pueden acomodar ya sea como en islotes, como en los islotes pancreáticos, o en cordones, es decir, una detrás de otra. Tenemos glándulas principales y órganos que contienen células endocrinas. Los órganos principales son la glándula pituitaria o hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroides, las glándulas paratiroides y la glándula suprarrenal. Así como otros órganos con células endocrinas son, bueno, el hipotálamo, la piel, el timo, no se diga todo el aparato digestivo con el sistema neuroendocrino del que ya hemos hablado, el hígado, el riñón y también las gónadas. Ajá, porque ya sabemos que en las gónadas una de sus funciones es producir hormonas, como la testosterona y el estrógeno en el caso de los ovarios. Tenemos diferentes tipos de señalización, mismos que van a revisar con mayor detalle en bioquímica, pero podemos empezar a hablar acerca de la señalización autocrina, es decir, que la célula produce hormonas cuyos receptores están en la superficie de la misma célula. Por lo tanto, se está autoseñalizando o autoestimulando para tener otras funciones. También tenemos la señalización parácrina, en la que la célula secretora produce una hormona cuyo receptor está en la célula adyacente, en la vecina, mientras que la señalización endocrina requiere que la molécula señalizadora, en este caso la hormona, sea secretada hacia la sangre y viaje a otros órganos u otros tejidos lejanos en donde se encuentran los receptores, células distantes. Bien, un ejemplo de señalización parácrina es en el caso de la gastrina, que es producida por las células G y llega a células blanco en las células del fondo, ¿no? O sea, no llega tan lejos, está cerca. También hay un tipo de secreción que se llama yuxtacrina y esa es cuando la molécula señalizadora permanece en la superficie de la célula que la produce y cuando llegan otras células y que, por ejemplo, células que están viajando en el torrente sanguíneo y se acercan a esa célula que la produjo, van a ser influenciadas o va a tener efectos sobre ellas. Esto es importante, por ejemplo, en el momento del desarrollo embrionario. Bien, también tenemos diferentes tipos de hormonas. Tenemos hormonas que son moléculas hidrofílicas y moléculas que son hidrofóbicas. Las moléculas hidrofílicas son las proteínas, glucoproteínas o péptidos o aminoácidos modificados y su receptor está en la superficie de las células blanco. Por otro lado, en el caso de las moléculas hidrofóbicas, tenemos hormonas esteroideas y hormonas tiroideas. Estas tienen que circular por medio de transporte con proteínas, o sea, no pueden circular solitas, necesitan que una proteína las lleve. Y estas, el receptor no está en la superficie de la célula, sino que están en el citoplasma. Y por su característica hidrofóbica pueden difundir a través de la membrana celular y activar esos receptores en el citoplasma de las células blanco. Esas son las diferencias principales entre las hidrofílicas y las hidrofóbicas. Por ejemplo, en el caso de hidrofílicas tenemos estos péptidos y polipéptidos, por ejemplo la secretina, que produce el páncreas, esa tiene el receptor en la superficie. No es liposoluble,
y por eso necesita su receptor en la superficie. También tenemos aminoácidos como la epinefrina, esta también tiene su receptor en la superficie. Estos son datos muy importantes para también comprender cómo funcionan algunos fármacos. Por otro lado, las moléculas hidrofóbicas, como decíamos, pueden difundir a través de la membrana y encontrar a su receptor en el citoplasma. Empecemos a hablar ahora de las glándulas suprarrenales. Estas son glándulas que son pares, que se encuentran en el polo superior de los riñones, embebidos en el tejido adiposo que lo rodea. Tienen forma de semiluna. Tenemos una glándula suprarrenal derecha y una izquierda. De manera microscópica tienen una corteza y una médula. Pesan más o menos unos 8 gramos. Están cubiertas por tejido conectivo denso, que es una cápsula de tejido conectivo denso, que emite unas pequeñas trabéculas, pero realmente no va a formar lóbulos, por ejemplo. Y en el estroma tenemos fibras reticulares que soportan los cordones de células que van a producir las hormonas. Veamos una fotografía de microscopía de luz en la que podemos observar muy claramente la corteza, que está teñida un poquito más oscuro, de la médula. Eh, su origen embrionario es diferente. Ya estarán viendo que la médula, o estaremos viendo en embrión que en la médula tiene células que han viajado también de la ya mentada cresta neural, mientras que la corteza tiene un origen más bien epitelial, más bien de mesodermo. La corteza viene del mesodermo. Ok. Veamos las diferentes partes. También podemos mencionar que la glándula suprarrenal no tiene un hilio, o sea, un sitio específico por donde entren y salgan vasos sanguíneos. Ya sabemos cuáles son las ramas de las arterias que la irrigan, suprarrenal superior, media e inferior. Y estas ramas suprarrenales van a formar un plexo que está en la corteza. Entonces aquí tengo esta arteria. Y en esta corteza es donde se van a formar esos plexos que van a estar entre los cordones de las células que van a producir hormonas. Esos cordones son importantes para que la sangre reciba esa producción de hormonas y llegue lejos, a donde va a tener efecto. Por otro lado, en la médula lo que encontramos es una irrigación, una fuente de sangre dual. Tiene sangre arterial de las arteriolas medulares y también sangre venosa de los capilares de que se están formando a partir de las arterias de la corteza. Y la sangre venosa ya sabemos que sale por las venas suprarrenales. En este esquema podemos observar entonces la cápsula de tejido conectivo denso, luego la corteza y más internamente la médula. En la corteza podemos distinguir tres zonas, que es la glomerulosa, la fasciculada y la reticular. La glomerulosa produce mineralocorticoides como aldosterona. La fasciculada produce glucocorticoides, es decir, cortisol y corticosterona. Y la reticular produce dihidroepiandrosterona, o el sulfato de la misma. En la médula encontramos otro tipo de células que son cromafines y aquí lo que se producen son epinefrina y norepinefrina, que son las llamadas catecolaminas. También se les conocen como adrenalina y noradrenalina. En este esquema podemos ver con mayor claridad las diferentes zonas de la corteza suprarrenal. Nuevamente la cápsula de tejido conectivo denso, luego la célula glomerulosa, la fasciculada y la reticular, y mientras que más internamente la médula. Hablemos de la corteza y de la célula glomerulosa. Conforma el 15% de toda la corteza. Son células con forma redondeada, pero que van formando como cordones con forma de arco. Esto ya lo podemos ver mejor en el video del laboratorio de endocrino. Y también forman, ya sean células redonditas o más bien como forma de pirámide. Tienen muchos capilares aquí del plexo que estábamos diciendo. Lo que producen son los mineralocorticoides y esos mineralocorticoides tienen función o su función es más bien afectar la toma de sodio y potasio por los túbulos renales, así como del agua. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto. El principal mineralocorticoide que produce esta zona glomerulosa es la aldosterona.
En esta fotografía de microscopio de luz vemos entonces la corteza y un poquito los cordones. Aquí se ven más o menos, así con forma de arcos. Aquí ya no, aquí ya es la siguiente zona. Entonces, zona glomerulosa. Veamos cómo funciona esto. En este esquema tenemos al riñón, tenemos las arteriolas aferentes, por ejemplo, y en el interior del riñón sabemos que está el aparato yuxtaglomerular. Ese aparato yuxtaglomerular va a producir renina cuando perciba una disminución en la presión arterial. Entonces, disminuye la presión arterial, lo detecta por medio del aparato yuxtaglomerular, que es adyacente a las arteriolas aferentes y aferentes, y en consecuencia va a producir renina. La renina va a convertir al angiotensinógeno en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 va a viajar a los pulmones y en los pulmones vamos a encontrar la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, la enzima convertidora de angiotensina va a convertir al angiotensinógeno 1 en angiotensinógeno 2 más poderoso, como vemos. Luego, lo que va a pasar es que el angiotensinógeno 2 va a causar vasoconstricción y eso va a hacer que aumente la presión arterial. Por eso el disparador es la presión arterial baja. También el angiotensinógeno 2 va a estimular a las glándulas suprarrenales para que produzcan aldosterona. Y la aldosterona lo que va a hacer es promover la reabsorción de sodio y de agua, porque tenemos la presión bajita, ¿no? Entonces queremos subir la presión y va a reabsorber más agua en estos túbulos renales. De manera que, como les decía, la presión arterial aumenta y ya tenemos una situación de homeostasis. Ajá. Y este es el resumen de lo que hace la aldosterona. Bien, ahora vamos a la zona fasciculada. Es la zona la zona central pues de la corteza. Veamos que abarca de la mayor parte, que es de 65-80% del grosor. Son unos cordones largos. Aquí podemos ver los cordones largos. Vamos a dibujarlos. Aquí estarían los cordones. Ay, perdón, así no se ven tan bien. Ahora sí. Aquí tengo un cordón. Aquí tengo otro cordón. Son células poliédricas. Aquí tengo otro cordón. Acá está la glomerulosa. Ajá, aquí ya se ven mejor los arquitos, ¿no? Ahí se acaba la glomerulosa y esta es la fasciculada. Son células poliédricas. Más o menos tenemos un grosor de 2 células. Y en su interior podemos ver sinusoides fenestrados o capilares sinusoides fenestrados porque necesitamos que pasen estas moléculas. Se ven más claritas, el citoplasma está más clarito porque tiene lípidos en su interior que son los glucocorticoides que se están produciendo, especialmente el cortisol. Este cortisol afecta el metabolismo de los carbohidratos, ahorita vemos cómo. Estimula la gluconeogénesis y la producción de glucógeno en el hígado, porque necesitamos energía en ese caso, ¿no? El cortisol también inhibe muchas funciones inmunológicas y puede inducir la movilización de grasas y la proteólisis del músculo, es decir, cuando realmente el organismo se necesita muy necesitado de energía. La producción de este cortisol está controlada por la hormona ACTH y tiene la alimentación negativa, según la concentración de glucocorticoides. Les decía entonces, aquí tengo los reservorios de grasa en los adipocitos y el cortisol va a hacer que se libere esta grasa cuando hay situaciones disparadoras, ¿no? Por ejemplo, que necesitas mucha energía. Si te sientes amenazado, necesitas energía para echarte a correr, viene un pico de cortisol, entonces se libera esta grasa y produce la energía, ¿no?, que necesitas para salir corriendo. Me detengo aquí y terminamos en el siguiente video la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal.